¿Te has preguntado alguna vez cómo una figura tan aterradora como el vampiro ha logrado conquistar nuestra fascinación durante siglos? Desde antiguas leyendas hasta su influencia en el cine y la literatura, el vampiro es mucho más que un simple monstruo. Acompáñanos en este viaje para descubrir el oscuro origen y la sorprendente evolución de uno de los seres más enigmáticos de la historia. Prepárate para conocer la verdad detrás del mito. Durante siglos, los vampiros han sido figuras fascinantes que han recorrido nuestras pesadillas, nuestros libros y nuestras pantallas. Criaturas inmortales, sedientas de sangre, que habitan la oscuridad y nos acechan desde las sombras. Pero, ¿alguna vez te ha preguntado, de dónde vienen estas aterradoras leyendas? ¿Qué hay detrás de la figura del vampiro tal y como la conocemos hoy en día? Los vampiros, tal como los conocemos, no nacieron de un solo cuento o una sola cultura. Son el producto de una amalgama de mitos, tradiciones y relatos que se han entrelazado a lo largo de la historia. Desde las antiguas civilizaciones mesopotámicas, hasta los aterradores relatos de Europa medieval, la figura del vampiro ha evolucionado, adaptándose a las creencias y temores de cada época. En este video, exploramos los orígenes de los vampiros, cómo estas antiguas leyendas comenzaron a tomar forma y cómo llegaron a convertirse en los mitos que tanto conocemos hoy. Veremos sus primeras apariciones en las culturas antiguas, su relación con figuras históricas como Vlad Drácula, y cómo los vampiros, al igual que nosotros, han ido cambiando con el tiempo. Así que acompáñame en este viaje oscuro y fascinante, mientras desvelamos el origen de los vampiros y cómo estos seres han marcado nuestra historia y cultura hasta el día de hoy. El origen de los vampiros no comienza con las historias de Drácula o con las películas de terror modernas. La figura del vampiro tiene raíces mucho más profundas, que se remontan a las primeras civilizaciones humanas. De hecho, casi todas las culturas antiguas tienen relatos de seres que se alimentan de la vida de otros, y muchos de estos mitos comparten características similares con los vampiros que conocemos hoy. En Mesopotamia, por ejemplo, los antiguos habitantes hablaban de criaturas como el Equimu, un espíritu vengativo que rondaba las tumbas, buscando robar la vida de los vivos. Estos espíritus, considerados como almas perdidas o malditas, creían que podían volver a la vida para causar daño. En la antigua Grecia, las empuzas y las lamias eran monstruos femeninos que se alimentaban de la sangre de los hombres. Las empuzas eran conocidas por su capacidad para cambiar de forma, transformándose en bellas mujeres para seducir a sus víctimas antes de drenarlas de su vitalidad. Las lamias, por su parte, eran representadas como mujeres monstruosas con la misma semilla de sangre. En las culturas del norte de Europa, también encontramos figuras que se alimentaban de la sangre. En el folclore nórdico, las Disir o espíritus femeninos se asociaban a la muerte y, en algunas leyendas, se decía que estos seres podrían poseer a los vivos para alimentarse de ellos. Pero uno de los primeros mitos más cercanos al concepto moderno de vampiro proviene de las creencias eslavas. En las regiones de los Balcanes, por ejemplo, se creía que aquellos que morían de forma violenta o que eran enterrados sin los ritos apropiados podían regresar de la muerte como vampiros. Criaturas que se alimentaban de la sangre de los vivos para asegurar su propia inmortalidad. Estos primeros mitos no solo reflejan el temor a la muerte, sino también la preocupación por el destino del alma. A lo largo de los siglos, los relatos sobre estos seres no solo perduraron, sino que se transformaron, amalgamándose con otras leyendas y tradiciones. Y así, nació la figura del vampiro tal como la conocemos hoy. A medida que avanzaba la Edad Media, los relatos sobre criaturas que se alimentaban de la sangre cobraron fuerza en Europa, especialmente en las regiones de Europa del Este. Fue durante este periodo cuando el mito del vampiro comenzó a tomar la forma que reconocemos hoy, marcado por el miedo a lo sobrenatural y a lo desconocido. Una de las figuras clave en la consolidación del vampiro moderno fue Vlad Tepes, mejor conocido como Vlad Drácula. Gobernante de Valaquia en el siglo XV, su brutalidad y su apodo, el Empalador, lo convirtió en una leyenda viva. Aunque no era un vampiro en el sentido literal, sus crímenes tan espantosos, que incluyen la ejecución de miles de personas mediante empalamiento, alimentaron la idea de que él era una figura oscura, casi demoníaca, que regresaría de la muerte. Se consolidó con la novela de Bram Stoker, quien, inspirado por las historias de Drácula, creó al vampiro aristocrático y seductor que conocemos hoy. Pero más allá de Drácula, el concepto de los vampiros en Europa estaba fuertemente influenciado por el temor a la peste,
las epidemias y el desconocimiento sobre ciertas enfermedades. Durante los brotes de plaga, por ejemplo, la gente a menudo desenterraba cuerpos y los encontraba en un estado de conservación inusual, lo que alimentaba la creencia de que esos muertos estaban vivos, de alguna forma, devorando la energía vital de los vivos. Este fenómeno contribuyó a la imagen del vampiro como un ser no muerto que regresaba para acechar a los vivos. El vampiro clásico, tal como lo conocemos hoy, empezó a tomar forma en la literatura a finales del siglo XVII y principios del XVIII. Se popularizó a través de relatos como El vampiro, de John Polidori, quien presentó a un vampiro aristocrático y seductora, una figura mucho más refinada y misteriosa que las criaturas grotescas de las leyendas anteriores. Polidori influyó profundamente en la representación moderna del vampiro, un ser elegante y peligroso, lleno de seducción y oscuridad. Sin embargo, fue la publicación de Drácula en 1897, escrita por Bram Stoker, lo que consolidó la figura del vampiro como un símbolo cultural universal. La historia de Stoker, con su protagonista que se alimenta de sangre para mantenerse inmortal, inmortalizó la imagen de un ser seductor, malévolo y a la vez vulnerable, como la figura central del mito vampírico. A lo largo de los siglos, la figura del vampiro ha evolucionado, adaptándose a los tiempos, los gustos y las inquietudes de cada época. Desde su origen en las leyendas antiguas hasta su consolidación en la literatura moderna, los vampiros han pasado por transformaciones significativas, y el cine ha jugado un papel crucial en esta evolución. Tras el impacto de Drácula de Bram Stoker, el vampiro comenzó a ganarse un lugar central en la literatura. A principios del siglo XX, autores como Sheridan Le Fanu, con su obra Carmilla, ofrecieron una nueva dimensión al mito, explorando temas de sensualidad y el vampirismo femenino, algo que cambiaría por completa la imagen tradicional del vampiro. Carmilla introdujo una figura vampírica más sutil, melancólica y compleja, abriendo la puerta a una visión más matizada del ser no muerto. En el siglo XX, con el auge de las novelas de terror y la literatura gótica, el vampiro se diversificó aún más. Autores como Anne Rice, con su famosa saga Crónicas vampíricas, dieron al vampiro una nueva voz y humanidad. A través de personajes como Lestat, Rice transformó al vampiro clásico en una figura compleja, dividida entre la condena de su inmortalidad y el deseo de redención, mostrando que los vampiros también podían ser protagonistas con sus propios dilemas morales y emocionales. Pero no fue solo la literatura la que transformó al vampiro, el cine apoyó un papel esencial en su evolución. En 1931, con el estreno de la película Drácula dirigida por Todd Browning y protagonizada por Bela Lugosi, el vampiro se convirtió en un ícono del cine de terror. La figura de Lugosi, con su capa negra y mirada penetrante, se transformó en la imagen definitiva del vampiro clásico, una mezcla de aristocracia y peligro sobrenatural. A lo largo de las décadas, el cine continuó remodelando al vampiro. En los años 60 y 70, películas como El hambre 1983, protagonizada por Catherine Deneuve y David Bowie, empezaron a explorar el vampirismo como un fenómeno que abarcaba temas de decadencia, aislamiento y deseo eterno. A lo largo de los años 90, el cine siguió la tendencia de humanizar a los vampiros, con películas como Entrevista con el vampiro 1994, también basada en la obra de Anne Rice, que mostró a los vampiros como seres trágicos, capaces de amor, pero condenados por su naturaleza. Y luego llegamos al siglo XXI, donde los vampiros comenzaron a ser presentados en una luz aún más diversa. Con series y películas como Crepúsculo 2008 y The Vampire Diaries, los vampiros se convirtieron en personajes más jóvenes, románticos y a menudo más accesibles, conquistando un público más amplio. Ya no solo eran monstruos aterradores, sino también símbolos de amor prohibido, conflictos emocionales y luchas internas. Hoy en día, el vampiro es una figura que puede ser tanto un villano como un héroe, y sus historias siguen evolucionando, reflejando los cambios sociales, culturales y psicológicos de cada nueva generación. A lo largo de los siglos, a pesar de las variaciones en las historias y representaciones, los vampiros han mantenido varias características comunes que los definen como una de las figuras más consistentes y fascinantes del folclore y la ficción. Ya sea en los relatos más antiguos o en las interpretaciones modernas, ciertos elementos clave han perdurado, dando forma al arquetipo del vampiro.
Una de las características más emblemáticas y universales de los vampiros es su inmortalidad. Los vampiros, al menos en la mayoría de las leyendas, son seres que no pueden morir de forma natural. No envejecen, y aunque pueden ser heridos, rara vez encuentran la muerte a menos que se les enfrente con métodos específicos, como la exposición al sol, una estaca en el corazón o el fuego. Esta inmortalidad les otorga una perspectiva única de la vida, con una existencia que abarca siglos, incluso milenios, lo que les permite observar el paso del tiempo de una manera completamente distinta a los seres humanos. Por supuesto, no podemos hablar de vampiros sin mencionar su semilla de sangre. Esta es, sin duda, su característica más distintiva. La necesidad de alimentarse de sangre humana o animal es lo que define su naturaleza predatoria. Esta semilla de sangre es más que una necesidad física en muchas leyendas, es una necesidad casi espiritual, un acto que los vampiros deben realizar para mantener su poder, su juventud o incluso su humanidad. Otra característica fundamental es su habilidad para transformarse. Desde las antiguas leyendas, los vampiros han sido capaces de adoptar diferentes formas. La más común es la de transformarse en murciélago, lo que les permite volar y moverse con rapidez durante la noche. Sin embargo, algunos relatos también los presentan transformándose en niebla, lobo o incluso en una figura seductora de belleza sobrenatural, capaz de atraer a sus víctimas antes de atacar. La vulnerabilidad al sol es otra de las características más recurrentes en el mito del vampiro. La luz del sol, especialmente en los relatos más clásicos, es mortal para los vampiros. Este rasgo no solo simboliza su conexión con la oscuridad, sino que también hace que la figura del vampiro sea un ser nocturno, que se oculta durante el día y sale a cazar bajo la cubierta de la noche. Además, los vampiros suelen ser descritos como seres carismáticos y seductores. A menudo tienen una presencia magnética que atrae a las personas, una cualidad que usan para enganchar a sus víctimas. Esta seducción no solo está relacionada con el deseo físico, sino también con la manipulación mental y emocional, ya que los vampiros suelen ejercer un control psíquico sobre los seres humanos, influyendo en sus pensamientos y comportamientos. Por último, uno de los elementos recurrentes en la mitología vampírica es la capacidad de crear más vampiros. A través de la mordedura, un vampiro puede transformar a un ser humano en uno de los suyos, condenándolo a una existencia eterna, marcada por la sed de sangre y la oscuridad. Este ciclo de creación y condena asegura la perpetuidad de la especie vampírica, alimentando la leyenda de que los vampiros nunca desaparecerán. En la actualidad, el vampiro ha trascendido su origen oscuro y macabro para convertirse en una figura compleja y multifacética, capaz de representar temas mucho más allá del terror. En la cultura moderna, los vampiros se han transformado en símbolos de deseos reprimidos, conflictos internos y, en muchos casos, metáforas de nuestra propia lucha con la moralidad, el poder y la inmortalidad. El cine, la televisión y la literatura contemporánea han dado una nueva vida a la figura del vampiro, haciendo más accesible, a menudo más humanizado y, en ocasiones, hasta heroico. El vampiro ha dejado de ser únicamente un monstruo para convertirse en un personaje tridimensional, lleno de contradicciones y dilemas morales. La famosa saga Crepúsculo de Stephenie Meyer, por ejemplo, presenta a Edward Cullen, un vampiro que lucha con su naturaleza depredadora y su deseo de vivir una vida normal, estableciendo una relación de amor prohibida con una humana. Esta serie, que se ha convertido en un fenómeno global, muestra al vampiro como un ser romántico, atrapado entre su humanidad perdida y su naturaleza oscura. En la televisión, series como Buffy, La Cazavampiros y The Vampire Diaries han explorado el vampirismo no solo como un tema de horror, sino también como una parte integral de tramas más grandes sobre la amistad, el amor y la lucha interna entre el bien y el mal. En particular, presenta a un vampiro, Spike, que pasa de ser un villano a un personaje querido por los fans, mostrando cómo los vampiros pueden evolucionar y desarrollar relaciones complejas con los seres humanos. Por otro lado, el cine también ha sido clave en la reinvención de los vampiros en la cultura moderna. Películas como Entrevista con el vampiro 1994, basada en la novela de Anne Rice, llevaron al vampiro a una nueva dimensión filosófica. Los dos vampiros de Rice, como Louis y Lestat, no solo luchan con su hambre de sangre, sino también con la tragedia de su existencia eterna, la pérdida de su humanidad y las consecuencias de sus actos. Esta representación más introspectiva del vampiro los hizo personajes complejos,
que no solo eran criaturas sobrenaturales, sino también símbolos de la alienación y la desesperación. Más allá de las historias de horror y romance, el vampiro moderno también se ha convertido en un símbolo cultural. En una sociedad donde la obsesión por la juventud y la inmortalidad está cada vez más presente, los vampiros representan ese deseo inalcanzable de vivir para siempre, de escapar de las limitaciones humanas. En muchos casos, la figura del vampiro también se ha relacionado con el poder y la corrupción, mostrando cómo el deseo de poder eterno puede llevar a la deshumanización y la pérdida de la moralidad. El vampiro es ahora un reflejo de las tensiones y contradicciones de la cultura contemporánea, desde el miedo a la muerte y la ansiedad existencial hasta la exploración de la identidad y el deseo. Más que nunca, el vampiro sigue siendo una figura fascinante que no solo aterroriza, sino que también provoca reflexión y fascinación. Desde sus humildes y oscuros orígenes en el folclore antiguo hasta su transformación en íconos culturales globales, los vampiros han sido una constante en la historia humana. A lo largo de los siglos, esta figura ha reflejado nuestros miedos más profundos y nuestros deseos más oscuros, evolucionando con cada época para adaptarse a los temores, las ansiedades y las obsesiones del momento, desde los primeros mitos en Europa y hasta las grandes novelas y películas contemporáneas. Los vampiros han demostrado ser mucho más que simples monstruos. Son espejos de nuestra propia naturaleza. Hoy en día, los vampiros no solo representan el terror sobrenatural, sino también luchas internas, dilemas morales y reflexiones sobre la vida, el poder y la muerte. Ya sean monstruos indomables que acechan en las sombras o seres trágicos que buscan redención, los vampiros siguen siendo figuras complejas y fascinantes, que han conquistado nuestra imaginación y siguen inspirando a escritores, cineastas y, por supuesto, a los espectadores. Lo que comenzó como una leyenda temida y adorada, ha crecido para convertirse en una de las figuras más universales y transformadoras del panorama cultural moderno. Y así, el mito del vampiro sigue vivo, adaptándose a los tiempos y manteniendo su lugar en nuestra sociedad, como símbolo de lo oscuro, lo prohibido y lo eterno.